El leñador viudo halló a 3 mujeres apaches inconscientes y heladas en medio del bosque. Antes de meternos en la historia, no olvides dejar tu me gusta y contarnos en los comentarios desde dónde nos acompañas. Los días de Jedediah. Jed Crawford eran todos iguales desde que su esposa había muerto 2 inviernos atrás. Se despertaba en silencio, ponía a cocer avena en la estufa, afilaba el hacha y se internaba entre los pinos hasta que los brazos le ardían de cansancio. El trabajo ocupaba las horas. Su cabaña estaba lo bastante apartada del pueblo como para que nadie lo molestara y a él le bastaba. Nunca había sido hombre de mucha charla. Cortar madera era su oficio y la soledad su manera de resistir. Aquella tarde había subido más alto de lo normal por la ladera cortando abetos tronchados en la tormenta del mes pasado. Cargó lo que pudo, troncos rectos para el fogón, nudos para encender, lo amarró en su caja y echó el peso a la espalda antes de emprender el regreso lento. Su única meta, como siempre, era pasar el invierno con suficiente leña. El sendero se angostaba donde los pinos dejaban paso a la piedra descubierta. Jed siguió el rumor del arroyo, el agua resbalando mansa entre las rocas. Y entonces las vio. Al principio creyó que era ropa vieja atrapada en la maleza a harapos de viajeros, pero al acercarse se quedó helado. 3 mujeres yacían sobre la grava junto al río, vestidos rasgados, piel amoratada y pálida por el frío, cabellos enmarañados, mechones pegados al rostro. Ninguna se movía. Soltó de golpe su carga de leña. Su primer pensamiento fue que ya estaban muertas, el pecho se le encogió. Había visto la muerte antes en campos de batalla y en su propia casa cuando la enfermedad le arrebató a Evangeline Hart. Pero esa imagen aún le erizaba la nuca. Se inclinó y puso 2 dedos en el cuello de la más cercana. El pulso era débil, pero ahí estaba. Pasó a la segunda lo mismo. La más pequeña rostro fino, respiración mínima que silbaba entre los labios entreabiertos. Estaban vivas aunque apenas. Jed se sentó sobre los talones, el corazón golpeándole los oídos. Miró el camino, el pueblo quedaba a 5 millas al oeste. Si iba a buscar ayuda para cuando regresara, ya habrían muerto. Apretó las manos hecho un nudo por dentro. O las dejaba al destino, o cargaba con ellas. Murmuró entre dientes, maldita sea. El cuerpo ya lo traía rendido tras la jornada, y la subida hasta su cabaña quebraría a cualquiera sin un fardo encima. Pero abandonarlas no era opción. Recordó a su mujer pálida y desvaneciéndose en el lecho la mano fría entre las suyas. Entonces juró que si algún día podía evitar que alguien quedara así, lo haría. Se despojó del abrigo y lo extendió bajo la más frágil. Pasó los brazos bajo la primera de piel cobriza, y melena suelta y la echó al hombro derecho. El peso muerto le hundía la clavícula. Las rodillas temblaban, pero apretó los dientes y alzó a la segunda, ladeándola sobre el hombro izquierdo. El aire ya se le venía áspero, el pecho desgarrado con las 2 encima. Para la tercera, arrastró la caja de leña hasta la orilla, puso trapos dentro y la acomodó con el mayor cuidado que le daban sus brazos temblorosos. Ajustó las correas y cargó la caja contra la espalda. Cuando se incorporó, llevaba a las 3 encima la carga tirándole hacia el suelo. Las piernas le vacilaban, cada coyuntura ardiendo. La mente le gritaba que se detuviera, que las soltara y se salvara. Pero obligó a un pie a seguir al otro. Se repetía solo hasta la loma, luego hasta el claro, después hasta el pino grande. A mitad de la primera cuesta, el pie derecho resbaló en el hielo. Cayó de rodillas, el peso de las mujeres doblándole la espalda. Por un instante creyó que no se levantaría. El pecho le explotaba, la vista nublada. Pero clavó la mano izquierda en la nieve, empujó hasta trabar las piernas y se irguió tambaleante. Ajustó la correa de la caja. Una mano flácida se le había salido, dedos pálidos rozándole el abrigo. La acomodó otra vez, la sujetó con su cinturón y siguió. El sendero se hizo eterno. Los árboles se mecían arriba recortando la luz que se extinguía. Los pulmones le ardían, la camisa empapada se le helaba en la espalda. Cuando al fin apareció el claro, iba tropezando casi ciego de agotamiento. Su cabaña simple y cuadrada entre los pinos se alzaba al frente. Llegó tambaleante, empujó la puerta de una patada y fue soltando el peso una por una.
una en la cama, otra en el banco, la tercera junto al hogar. Se inclinó, las palmas en las rodillas, el sudor goteándole de la barba, respirando a trompicones. Luego se enderezó, encendió un fósforo y prendió la estufa. El cuarto empezó a entibiarse mientras echaba astillas y troncos al fuego. Se arrancó la camisa hecha trizas, la rasgó en tiras para vendas y puso agua a hervir. Miró a las desconocidas indefensas en su refugio y sintió el mismo nudo en el pecho que junto al arroyo. Miedo sí, pero también deber. Jed Crawford era hombre de silencios, pero ese silencio ahora pesaba. Aquellas mujeres eran su responsabilidad y sabía sin duda alguna que dejarlas. Nunca había sido opción. La estufa rugía en la esquina, la resina chisporroteando y llenando la cabaña de calor contra el hielo, que aún les mordía la piel. Jed se movía entre ellas, mangas arremangadas, cabello húmedo de sudor. Revisaba cada rostro a la luz del fuego, entornando los ojos en busca de fiebre o algo peor. Labios lívidos, respiración leve, piel marcada por golpes que abrían más preguntas de las que podía responder. ¿Quién les había hecho eso? ¿Cuánto tiempo habían estado tiradas junto al arroyo? No lo sabía, pero lo cierto era que sin cuidados no pasarían la noche. Vertió agua hirviendo en un cuenco de lata, dejó que el vapor le subiera al rostro y rasgó otra de sus camisas viejas en trapos. Mojó la tela y empezó a limpiar la mugre de brazos y frentes, cuidando no presionar las heridas. La más pequeña gimió apenas al contacto, los ojos moviéndose bajo los párpados cerrados. Ese sonido le apretó el corazón. Lo había escuchado antes, años atrás, cuando Evangeline Hart apenas podía respirar contra la fiebre. Se le paralizaron las manos, la mandíbula rígida, pero se obligó a seguir. Esta vez no se quedaría mirando impotente. Los vestidos de aquellas mujeres estaban abiertos hasta las costuras, la tela endurecida por el barro y la sangre seca. Jedediah Jed Crawford lo notó al instante. No era de los que se hacen de la vista gorda. Sus ojos se quedaban en los desgarros más que en lo que había debajo, aunque más de una vez tuvo que apartar la mirada con torpeza. Su pudor merecía respeto aún inconscientes. Por eso cubrió cada cuerpo con una manta de repuesto, después de limpiarlas acomodándola bajo los hombros para que no se soltara. Luego sacó del arcón el chal de Evangeline Hart y lo tendió sobre la que parecía más fuerte su melena oscura, extendiéndose sobre la tela. La primera en reaccionar abrió los párpados con un leve temblor. Sus ojos se clavaron en él, iluminados por el parpadeo del fuego. Jed se quedó inmóvil, las manos quietas, sobre el asa de la olla. Ella recorrió la habitación con la mirada aún temblando. Su voz salió áspera, apenas audible. «¿Dónde?» «Estás a salvo», respondió él con voz baja y firme. Era la primera vez que hablaba desde que las había traído. Sirvió un poco de caldo espeso con frijoles y trozos de carne seca deshecha, lo vertió en una taza de hojalata y se acercó con cuidado. «Bebe despacio». La joven intentó sostener la taza, pero le temblaban las manos. Jed la sostuvo con la suya. Bebió a sorbos los labios, apenas tocando el borde, y tras unos tragos se dejó caer hacia atrás exhausta. Jed observó su rostro de piel cobriza, un corte en la mejilla, la tierra, aún pegada donde no había alcanzado a limpiar. Sus ojos se deslizaron un instante hacia el borde roto del vestido, donde la manta se había movido, y luego volvieron a los de él. Jed ajustó la manta sin decir nada. Ella lo permitió en silencio. Las otras dos no despertaban todavía, pero respiraban con más calma. El hombre se sentó en una silla junto a la estufa, las botas firmes sobre las tablas, mirando el subir y bajar de las mantas que cubrían a las tres. Las preguntas lo rondaban sin descanso. ¿De dónde venían? ¿Quién las había dejado tiradas en el bosque? ¿Qué clase de hombres podían abandonarlas así? Se frotó la barba incómodo. Había escogido vivir lejos del pueblo por algo. No quería líos, pero tampoco podía haber dado la espalda. Esas mujeres respiraban porque él las había cargado, y eso las convertía en su responsabilidad, lo quisiera o no. Cuando el amanecer se filtró gris por las rendijas, Jed alimentó el fuego y salió al claro por primera vez desde la noche anterior. El aire cortaba la escarcha, cubría el suelo, y el vaho le subía en nubes.
Revisó la línea de los árboles, buscando huellas como si alguien pudiera estar observando. Solo rastros de venados entre la maleza congelada. Partió un tronco para mantener el cuerpo caliente y regresó con los brazos llenos de leña. La mujer que había hablado antes estaba despierta de nuevo, ahora incorporada contra el poste de la cama envuelta en la manta. Lo observaba con una expresión difícil de leer. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, rompiendo el silencio. «Maribel Ashford», dijo ella tras un momento, la voz más firme. Con un gesto señaló débilmente a las otras. «Delilah Boone». Y Esther Whitlock tosió apretando la manta. «Yo soy Jed Crawford», contestó él. Sirvió más caldo, lo puso en otra taza y se lo ofreció. «Aquí estás segura, eso es lo único que importa por ahora». Maribel lo miró largamente antes de tomar la taza. Sus dedos rozaron los de él, ligeros pero intencionados. Jed no se movió. Ella bebió despacio sin apartar la vista de su rostro. En ese silencio pasó algo. No era confianza todavía, pero sí un reconocimiento. Ella comprendió que él la había cargado cuando otros hombres se habrían alejado. Y él entendió que su voluntad seguía intacta, aunque el cuerpo estuviera quebrado. Jed volvió a reclinarse con el calor del fuego llenando la estancia. Por primera vez desde que las halló, pudo soltar un poco el aire contenido en su pecho. No sabía qué tormenta las había arrojado hasta su arroyo, pero ya estaban allí bajo su techo, y se quedaría con ellas el tiempo que hiciera falta. La cabaña olía a humo y caldo, una mezcla que se quedaba pegada en las vigas. Jed se movía con lentitud, avivando la estufa, doblando mantas, enjuagando trapos. Llevaba años en soledad con rutinas firmes, pero ahora cada gesto parecía más pesado. El silencio, antes escudo, se le hacía demasiado. Y lo sorprendía mirándolas más de lo que pensaba. Maribel seguía erguida contra el poste, el cabello negro suelto sobre el rostro. Los ojos bien abiertos, no con miedo, sino con una especie de examen, como quien mide al hombre que tiene enfrente. Delilah y Esther seguían débiles aunque se habían movido durante la noche. Sus respiraciones sonaban más firmes, lo cual alivió parte de la tensión en el pecho de Jed. Colocó sobre la mesa un plato de pan plano chamuscado en las orillas. La mirada de Maribel se quedó en él antes de regresar a los ojos de Jed. «¿Por qué?», preguntó la voz ronca pero clara. «¿Por qué?», ¿qué?, replicó él apoyando la mano en la silla. «¿Por qué no nos dejaste allí tiradas?». La pregunta quedó flotando. Pudo haber dicho muchas razones, porque así lo criaron, porque se había prometido algo tras la muerte de Evangeline Hart, porque marcharse lo habría dejado como un hombre que no podría respetarse. Pero respondió simple, porque habrían muerto. Maribel lo observó, los labios apretados. Asintió con un leve gesto, como sopesando sus palabras frente a sus propios recuerdos. Tras una pausa, añadió bajando la mirada y apretando la manta entre los dedos. «Antes, cuando pedimos agua, otros hombres se rieron y nos dieron la espalda». Jed sintió la mandíbula endurecerse, el coraje subiéndole como un hierro caliente. Jedediah Jed Crawford apartó la vista hacia la estufa, la mano cerrándose fuerte en el respaldo de la silla. La imagen lo atravesaba como cuchillo, 3 mujeres abandonadas a la muerte, mientras otros simplemente pasaban de largo. Era el tipo de crueldad que más despreciaba. Cobardes que solo cargaban con su propio pellejo. «Eso no soy yo», murmuró con voz seca. Los ojos de Maribel Ashford se suavizaron apenas. Tomó el pan con manos temblorosas, arrancó un trozo y lo masticó despacio. Tragó y señaló a sus compañeras. «Ellas también necesitan comer». Jed asintió, cruzó la habitación y ayudó a recostar a Esther Whitlock contra la almohada. Le acercó una taza de caldo a los labios. Ella bebió a sorbos, los párpados pesados, pero un leve color volvió a sus mejillas. Delilah Boone se removió enseguida, un gemido suave escapando de su garganta. Jed sostuvo su cabeza mientras bebía, cuidando de no derramar. Sus manos eran grandes, curtidas y llenas de cicatrices, pero firmes. Maribel lo observaba en silencio, atenta a cada gesto, viendo que él no forzaba más de lo que podían soportar. Cuando terminaron, Jed recogió los platos y los puso a un lado. Las preguntas le pesaban en la cabeza, las mismas que cualquiera hubiera hecho de estar en esa cabaña esa noche. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Quién las había destrozado así?
Secó sus manos con un trapo y al fin preguntó: ¿cuánto tiempo estuvieron afuera antes de que yo las encontrara? Los ojos de Maribel se movieron hacia Delilah y Esther antes de volver a él. 2 noches, dijo quedo. Caminamos hasta caer, sin comida, sin fuego. ¿Y por qué estaban ahí?, inquirió Jed, tono firme pero sin dureza. Ella dudó, alzó el mentón como para protegerse y luego confesó: nos secuestraron, nos tenían hombres que cambiaban carne por licor y monedas. Escapamos cuando pelearon entre ellos. Corrimos hasta que ya no pudimos más. Eso fue lo que encontraste. Las palabras cayeron en la cabaña como piedras pesadas. Jed soltó aire despacio, conteniéndose. No lo sorprendía tanta maldad. Había visto cosas peores en su vida. Pero la idea de verlas tiradas heladas junto al arroyo despertaba en él una furia que hacía años no sentía. Miró otra vez sus vestidos rotos, las muñecas marcadas como si hubieran estado atadas. Apretó la voz y dijo: no volverán a llevárselas, no mientras estén aquí. Maribel lo miró hondo buscando engaño. No halló ninguno. Se dejó caer contra el poste de la cama, el cansancio venciéndola. Jed se puso de pie, fue hasta la ventana y recorrió con la vista el lindero de los árboles. Pensó en Orville Red Haskins, allá en el puesto de trueque, en esos alguaciles entrometidos que siempre hacían demasiadas preguntas. Si aquellos hombres regresaban a buscarlas, la desgracia no tardaría. Apretó la mandíbula y se giró. Viniera lo que viniera, ya había tomado su decisión aquella tarde junto al arroyo. El fuego tronó. Esther se movió bajo la manta murmurando el nombre de Maribel en sueños. Ella se inclinó de inmediato acariciándole el brazo con ternura. Por un instante, Jed vio algo familiar. Familia cuidando a familia, lo mismo que Evangeline Hart había hecho con él en sus últimas horas. El pecho se le encogió. Apartó la mirada y atizó el fuego con más fuerza de la necesaria. Esa noche extendió su cama en el suelo cerca de la puerta. No pensaba dormir demasiado. El hacha descansaba contra la pared al alcance de la mano. Escuchó las respiraciones de las 3 mujeres bajo su techo y en ese silencio aceptó lo que significaba su vida había cambiado quizá por unos días o tal vez para siempre. Ya no estaba solo. La mañana llegó con escarcha cubriendo los cristales y el murmullo pálido del viento entre los pinos. Jed se levantó temprano como siempre, el cuerpo rígido por el frío, el hacha a su lado. Por un momento olvidó el peso de esos días, hasta que oyó las respiraciones suaves en la cabaña y recordó. No estaba solo ya. 3 mujeres dormían a unos pasos de su estufa vivas gracias a él, y ahora cargaba con la certeza de que cada decisión tendría un precio. Avivó el fuego con cuidado procurando no despertarlas. Las preguntas que lo rondaban desde la noche anterior regresaron con más fuerza. ¿De dónde venían exactamente? ¿Quiénes eran esos hombres que las habían dejado medio muertas? Volverían a buscarlas. ¿Y qué haría él entonces? Mientras servía avena repasaba cada duda. Tenía el rifle junto a la puerta, pero sabía bien que un solo hombre contra un grupo no tenía muchas oportunidades. Aún así la decisión estaba tomada, no las entregaría jamás. Cuando el aroma de avena y café llenaba la cabaña, Maribel estaba despierta, los ojos siguiéndolo en silencio. Sentada con la manta apretada, el cabello cayéndole al hombro, parecía más fuerte aunque todavía pálida. Jed notó cómo su mirada recorría la habitación, deteniéndose en el hacha junto a la puerta, el rifle sobre la repisa, y por último en él. ¿Vives aquí solo?, preguntó la voz más firme que ayer. Así es, contestó Jed colocando cuencos sobre la mesa. Llevo casi 2 años de esta forma. Los ojos de ella lo estudiaron queriendo saber más. ¿Y por qué tan lejos del pueblo? Él se quedó quieto, la mano apretando la olla. No hablaba fácil de Evangeline, pero entendió en la pregunta que ella buscaba conocer quién era realmente ese hombre que la había rescatado y ahora la alimentaba. Mi esposa murió, dijo plano pero seguro. Y me quedé, no vi razón para marcharme. El rostro de Maribel se suavizó apenas sin insistir. Entendía ese tipo de silencios que deja la pena. Miró hacia Delilah y Esther que empezaban a desperezarse y cambió de tema. ¿Crees que esos hombres que nos tuvieron prisioneras
¿Llegarán hasta aquí? Jed dejó la olla sobre la mesa con un golpe seco. Era la misma pregunta que lo perseguía desde que oyó su historia. Tal vez dijo Jedediah Jed Crawford con franqueza: hombres como esos no sueltan tan fácil, pero esta tierra es mía. Si vienen, no se las llevarán. Las palabras eran simples, pero el peso en su voz bastó para que Maribel Ashford le creyera. Ella asintió una sola vez y apretó la manta contra el cuerpo. Más tarde, ya alimentadas y con algo de descanso, Jed salió a partir leña. El aire cortaba como cuchillo, el vaho escapaba de su boca mientras hundía el hacha en los troncos. Cada golpe marcaba no solo el compás del trabajo, sino también las vueltas inquietas de su cabeza. Tenía víveres para un hombre, quizá 2, pero no para 4. Haría falta más harina, más frijoles, más sal. Había evitado el puesto de trueque durante semanas, pero ahora no tendría opción. Y eso significaba preguntas, las odiadas preguntas. El chirrido de la puerta lo hizo girar. Maribel estaba en el umbral, el rebozo echado sobre los hombros observándolo. El rostro aún cansado, aunque más firme que el día anterior. «Deberías estar descansando», le gritó él. «Ya descansé lo suficiente», contestó ella, voz tranquila pero segura. Bajó los escalones hacia la escarcha con las botas demasiado grandes que él le había dado la noche anterior. Caminó despacio hasta cruzarlo, el aliento visible en el aire helado. «Vamos a ayudar». Jed frunció el ceño clavando el hacha en el bloque. Todavía no necesitan recuperar fuerzas. Los ojos de Maribel brillaban tercos. «Si queremos seguir con vida, no podemos quedarnos mirando mientras tú trabajas». Por un instante estuvo a punto de discutir, pero en su rostro vio la verdad: no aceptaría ser tratada como carga inútil. Asintió breve. «Está bien. Empieza con la leña menuda, amontónala junto a la puerta». Maribel inclinó la cabeza y regresó hacia la cabaña. Jed la siguió con la mirada, el pecho apretado por algo que no sabía nombrar. Admiraba esa voluntad férrea pese a lo que había pasado. Pero junto a la admiración se mezclaba la preocupación. La voluntad sola no las protegería si llegaban hombres armados. Como si el pensamiento llamara al destino, un ruido interrumpió el claro esa misma tarde. Cascos. Un jinete avanzaba lento por el sendero. Las manos de Jed fueron instinto primero al hacha clavada, luego al rifle apoyado en la puerta. El estómago se le encogió. Sabía que tarde o temprano alguien aparecería. El jinete se detuvo en el borde del claro. Era Orville Red Haskins, comerciante de lengua suelta y portador de rumores. Levantó el sombrero en saludo, los ojos entrecerrados por el frío. «Hace tiempo», Crawford gritó la voz clara sobre la escarcha. «Pensé que estarías necesitando aceite, clavos, quizá harina. En el pueblo ya se preguntaban si aún respirabas». La mirada de Red se clavó en la chimenea, en el humo que salía de la cabaña. «También oí rumores de forasteros en este monte». Jed no cambió el gesto. «Me sirven los clavos», dijo avanzando un paso, bloqueando la vista hacia la puerta. «Y el aceite, trae lo que tengas». El comerciante asintió, pero los ojos se achicaron, la curiosidad afilándose. «Seguro que no pasa nada raro aquí. Dicen que vieron huellas. Podrían ser fugitivos. O problemas». Tras él, la puerta de la cabaña crujió apenas. Jed sabía que Maribel estaba escuchando. Se irguió con calma y respondió firme. «Las únicas huellas aquí son las mías. La nieve inventa muchas mentiras en estos meses». Red lo observó largo rato y luego se encogió de hombros. «Puede ser, pero si escuchas algo avísame. A la gente no le gusta que la bronca se acerque al norte». «Yo me encargaré de lo que venga», contestó Jed con voz plana, tendiéndole las monedas. Red lo miró una última vez, giró el caballo y se perdió por el sendero. Jed quedó en el claro, la mandíbula tensa, las manos apretando los clavos y el aceite. Sabía que el peligro estaba cerca y que todo giraba en torno a esas mujeres dentro de su casa. Cuando volvió al calor de la estufa, los ojos de Maribel lo esperaban. Había escuchado lo suficiente. Dejó los víveres sobre la mesa y la miró de frente. «Volverán a preguntar». «Entonces nos mantendremos listos», respondió ella sin apartar la vista.
Por primera vez, Jed ya no vio un peso sobre sus hombros, sino a una compañera de pie frente a él intacta en espíritu a pesar de todo. Esa certeza le dio fuerzas, pero también un miedo más hondo por lo que pudiera llegar. Al día siguiente, tras la visita de Red, amaneció despejado y cortante. La nieve endurecida soportaba el paso sin hundirse. Jed se levantó antes del alba como siempre, el cuerpo ya habituado a la rutina. Solo que ahora cada movimiento iba acompañado de un pensamiento distinto. Las mujeres en su cabaña no eran sombras de paso. Habían llegado para quedarse y eso lo cambiaba todo. Se calzó las botas, avivó la estufa y revisó el rifle antes de salir al claro. El aire estaba quebradizo, el cielo lavado de azul pálido. Se quedó quieto un momento, repasando el bosque en busca de huellas, por si las palabras de Red eran ciertas. Solo rastros de venados y las marcas hondas del caballo del comerciante. Nadie más. Dentro, Maribel ya estaba despierta junto a la estufa, el rebozo ajustado, los ojos fijos en él al entrar. No desvió la mirada. Delilah Boone y Esther Whitlock seguían dormidas, respirando con más calma que las noches pasadas, los rostros menos hundidos. Jed dejó el rifle, puso agua en la olla y miró hacia Maribel. «Ya dormí lo suficiente», respondió Maribel Ashford con esa rebeldía silenciosa de quien se niega a mostrar debilidad. Se detuvo un instante y añadió: «Oímos lo que hablaste ayer con ese hombre. Traerá a otros». «Puede ser», admitió Jedediah Jed Crawford mientras removía la olla. «Tipos como Orville Red Haskins no saben guardar la lengua. Las noticias vuelan. Y si los que las tuvieron presas andan buscando, se enterarán». Maribel apretó los labios. «Entonces no podremos escondernos para siempre». Jed no respondió. Sabía que tenía razón, pero lo inmediato era sobrevivir. Le sirvió un cuenco de avena sencilla, pero caliente. Al alcanzárselo, sus dedos rozaron los de ella. Ninguno apartó la mano. Ella lo miró un instante más largo que de costumbre, y luego comió en silencio. Esa misma mañana, cuando el sol subió un poco, Jed salió a trabajar en el patio. Maribel apareció en el umbral, insistiendo de nuevo en que ella y sus hermanas podían ayudar. Él estuvo a punto de discutir, pero se detuvo al verla erguida, el mentón firme, dentro de esas botas que le quedaban grandes. No pedía permiso, se estaba declarando capaz. Le pasó un hacha pequeña. Astillas dijo nada más. Ella asintió y se puso a ello. Al principio sus golpes fueron torpes, pero no paró hasta que el montón creció. Jed la observaba de reojo mientras partía troncos más grandes. Había orgullo en la manera en que ella enderezaba la espalda tras cada golpe. Aunque los brazos le temblaban, no se rendía. Él reconocía esa expresión, la había visto en Evangeline Hart cuando quería demostrar su fuerza. El recuerdo le tiró del corazón, pero se obligó a volver al presente. No eran fantasmas, eran carne y hueso que ahora dependían de él. Poco después, Delilah Boone salió también más despacio, seguida por Esther Whitlock, aún frágiles pero tercas. Juntas recogieron la leña y la fueron apilando en la puerta, riéndose bajito cuando los brazos les temblaban de cansancio. Jed sintió cómo se aflojaba el nudo en su pecho al escucharlas reír. Hacía años que ese sonido no llenaba su patio. No lo mostró en el rostro, pero por dentro aquella risa rompía el silencio que lo había gobernado demasiado tiempo. Al mediodía la cabaña ya no parecía un refugio de moribundos, sino un lugar donde la vida regresaba poco a poco. Trabajaron en conjunto. Maribel lavó la olla, Delilah amasó con lo poco que tenía en Esther. Remendó una de sus camisas viejas con hilo sacado de un trapo. Jed se descubrió mirando las tres mujeres moviéndose con propósito bajo su techo, cambiándole el ritmo de los días sin pedir permiso. Aún así las preguntas no lo dejaban, y otros también las harían. Durante la comida habló al fin. «Dime otra vez sus nombres. No quiero confundirlas». Los ojos de Maribel se ablandaron ante la petición. Delilah dijo señalando a la que estaba en la mesa. Y Esther, la más joven, sonrió leve sin dejar de coser. «Somos hermanas». Jed frunció el ceño. «¿Las tres?» «Sí», afirmó Maribel. «Nuestro poblado fue arrasado el año pasado. Unos hombres tomaron lo que quisieron. Otras mujeres fueron vendidas.
Nos movieron de campamento en campamento hasta que escapamos. Las palabras eran llanas, pero la verdad que traían pesaba como plomo. Jed bajó la mirada al cuenco. Sabía que existía esa clase de maldad, pero oírlo dentro de su casa hacía que el aire se volviera más denso. Alzó la vista y encaró a Maribel. «No volverán a llevárselas, no mientras estén aquí». Ella no contestó de inmediato. Lo escudriñó y al ver que hablaba en serio asintió. Esa noche, ya hechas las faenas y el fuego bajo Jed, se sentó en su silla junto a la estufa. Las tres hermanas dormían envueltas en mantas, las respiraciones acompasadas. Maribel estaba más cerca del calor, el rostro iluminado por las llamas. Por primera vez no apartó la mirada cuando notó que él la observaba. Lo sostuvo un largo instante, y luego cerró los ojos confiando el sueño a su cuidado. Jed permaneció en silencio, el rifle al alcance, el hacha junto a la puerta. Sabía que tarde o temprano los problemas llegarían. Pero esa noche en su cabaña sintió algo que no había sentido en años, un hogar que ya no estaba vacío. Y aunque no lo dijo en voz alta, el pensamiento le dio firmeza. Lo que viniera no lo enfrentaría solo. Antes del amanecer la tormenta se abatió con furia. La nieve golpeaba fuerte contra los muros de la cabaña, el viento silbaba por las rendijas que Jed nunca había logrado sellar del todo. Despertó con el sonido y permaneció un rato escuchando, midiendo la fuerza del temporal en su mente. Un hombre solo habría dejado morir el fuego y se habría quedado bajo las mantas. Pero ya no estaba solo. Con 3 mujeres bajo su techo, su supervivencia dependía del calor y la comida que él mantuviera listos. Se levantó y avivó las brasas hasta que la estufa rugió de nuevo. Maribel se movió en la cama parpadeando. Cada día se la veía más fuerte, y en su manera de incorporarse ya no había rastro de alguien que se aferraba a la vida, sino de alguien que estaba recuperando pie firme. Se sentó envuelta en el rebozo y lo observó en silencio. «No duermes mucho», dijo ella. «Las tormentas no me dejan», respondió Jed con voz serena. Puso a remojar frijoles, llenó de agua la cafetera. Tras una pausa añadió: «Y también hago guardia». El ceño de Maribel se frunció. «Guardia por ellos los hombres». «Por lo que sea», contestó sin mirarla. Sabía bien que un temporal podía ser tan peligroso como cualquier bandido. Pero tampoco era mentira, vigilaba por ambas cosas. Jedediah Jed Crawford pasaba la mayoría de las noches con el oído alerta, esperando escuchar cascos o botas en el claro. A media mañana la tormenta había arreciado la nieve, cegaba las ventanas pequeñas, y la cabaña entera crujía con la fuerza del viento. Jed mostró a las mujeres cómo mantener vivo el fuego para que la leña rindiera más. Les explicó cómo dejar agua al calor para que no se congelara en el frío. Maribel Ashford se mantuvo cerca de él mientras lo hacía a su hombro, rozando el brazo de Jed. Ninguno de los dos se apartó. Delilah Boone y Esther Whitlock, aunque todavía débiles, hacían lo que podían, enrollaban vendas, remendaban camisas, mantenían el suelo limpio. Había cosas no dichas que ahora pedían respuesta. La noche anterior, Jed les había preguntado si eran hermanas. Ellas respondieron que sí. Pero la manera en que Maribel acariciaba el brazo de Esther y cómo Delilah miraba siempre a Maribel antes de contestar le hacía dudar. Así que mientras la tormenta rugía, preguntó: ¿quiénes fueron los que las persiguieron? El tono era tranquilo, pero la carga estaba allí. Maribel bajó la vista un instante y luego la sostuvo oscura firme. Hombres que cambiaban carne por dinero. Jugadores vagos, ninguno de un solo sitio. Nos sacaron de nuestro poblado y nos pasaron de mano en mano. Huyó un respiro y continuó. Escapamos cuando su codicia los enfrentó entre sí. Jed dejó que sus palabras cayeran pesadas. Explicaban los moretones, la ropa destrozada, esa mirada de sombra que a veces cruzaba sus rostros. Sintió cómo el coraje le subía al pecho. Removió la olla con más fuerza de la necesaria, tragándose la rabia. «Si vienen aquí», dijo bajo, «se arrepentirán». Maribel lo observó el gesto difícil de leer. Tras un largo silencio asintió. El temporal siguió empujando todo el día y la cabaña se fue cerrando más con cada hora. Cuando Jed
trató de abrir la puerta, el viento casi se la arrancó de las manos. La cerró de golpe y echó el pasador. Al girarse, la vio allí mismo a pocos pasos, el cabello suelto escapando de la trenza. Por primera vez, sus ojos no estaban a la defensiva. Llevaban algo más, un destello de confianza, quizás de curiosidad. «Pudiste habernos dejado», dijo ella clara pese al rugido del viento. «No podía», respondió Jed sin pensarlo. Al decirlo, entendió que era verdad más honda que cualquier obligación. El silencio que siguió no fue pesado, sino firme, casi cálido, roto, solo por el fuego y el silbido afuera. Al caer la noche, la tormenta no aflojaba. El frío calaba fuerte y las paredes de la cabaña se quejaban bajo el peso de la nieve. Jed puso su jergón cerca de la estufa, y cuando Maribel arrimó el suyo junto al de él sin una palabra, no la detuvo. Ella se acostó de espaldas a él, el rebozo bien ceñido. Pero conforme el frío se filtraba por las tablas, se fue acercando hasta que el brazo de Jed descansó en su cintura. Él mantuvo el gesto prudente sin tomar más de lo que ella ofrecía. Ella se recargó en su calor dejándose sostener. Por primera vez, desde la muerte de Evangeline Hart, Jed sintió que el hueco en su pecho se aligeraba. Al otro lado de la cabaña, Delilah y Esther dormían juntas, la respiración tranquila. Afuera el temporal seguía desatado, pero dentro había calor, presencia, el principio de algo parecido a una familia. Jed se quedó despierto más que los demás, escuchando, pensando. Sabía que la tormenta pasaría, pero los verdaderos problemas aún estaban adelante. Hombres como los que Maribel describía no desaparecían. Tarde o temprano vendrían a buscarlas. Apretó un poco el brazo alrededor de ella, los ojos en el fuego. Si venían, lo encontrarían preparado. Cuando al fin la tormenta cedió, el bosque amaneció enterrado bajo una manta nueva de nieve. El mundo afuera callado, blanco, demasiado quieto. Jed salió al claro esa mañana, las botas hundiéndose, el aire cortante en los pulmones. Escudriñó el borde del bosque como hacía siempre, y esta vez vio algo, huellas. No eran de venado ni de alce, eran de caballos. 2 monturas habían pasado cerca del claro, rodeando amplio y volviendo hacia la loma. Jed se agachó a examinarlas, la mandíbula dura. No venían de caza. Venían buscando. Dentro la estufa ardía pareja. Maribel y sus hermanas ya estaban despiertas con más fuerza que en días pasados. Delilah cosía la correa de un abrigo con puntadas firmes. Esther molía granos en la piedra que Jed había conservado desde la época de su esposa. Maribel doblaba una camisa de él recién lavada en la olla. La cabaña ya no parecía enfermería. Se iba volviendo un hogar habitado. Jed apoyó el rifle en el marco de la puerta y sacudió la nieve de su abrigo. «Hay jinetes», dijo. La calma de su voz atrajo las miradas de las 3. Maribel se irguió. «¿Te vieron? No lo creo». «Mantuvieron distancia», contestó él. «Pero estaban rastreando. Me dijiste que los hombres que las tenían negociaban licor y monedas. Si les faltan 3 mujeres, van a querer recuperarlas». El silencio se hizo pesado, roto solo por el crepitar del fuego. Entonces Maribel habló firme. «No volveremos». Jed la miró directo. «No lo harán, no mientras yo esté de pie». Sus ojos se suavizaron apenas lo suficiente para dejar ver la gratitud bajo su dureza. El día transcurrió en faena. Jed abrió senderos en la nieve con la pala. Amontonó troncos cerca de la cabaña para que nadie tuviera que andar de noche. Maribel lo acompañó cargando leños pequeños en sus brazos a pesar de sus advertencias. Él no la detuvo. Jedediah Jed Crawford ya había aprendido que Maribel Ashford no aceptaba quedarse de brazos cruzados. Delilah Boone y Esther Whitlock mantenían el orden dentro, arreglaban la poca ropa que tenían, cosían remiendos y doblaban las mantas. La cabaña empezaba a sentirse menos como un refugio contra la muerte y más como un hogar donde la vida quería abrirse paso. Aquella tarde, mientras las mujeres se reunían junto al fuego, Jed se sentó en su silla a afilar el cuchillo. El roce de la piedra contra el acero llenaba el silencio hasta que Maribel lo rompió. «Tu esposa», titubeó. «¿Cómo se llamaba?» La mano de Jed se detuvo. Miró la hoja y la dejó despacio sobre la mesa. Nadie le había preguntado eso en 2 años.
Evangeline Hart dijo con voz baja, áspera en las orillas. Se enfermó. Nada que hacer. Maribel asintió despacio. Ella fue la razón por la que te quedaste aquí solo. Sí, admitió Jed. Ella lo fue. Inspiró hondo y agregó. Pero no es la razón por la que las saqué de aquel arroyo. Las palabras lo sorprendieron incluso a él. Los ojos de Maribel se clavaron en los suyos, y en ese cruce algo se movió sus murallas bajando apenas un poco. Más tarde, cuando Delilah y Esther dormían, Maribel se sentó con él en la mesa. La lámpara iluminaba su rostro, marcando los moretones que ya iban desapareciendo. Se apoyó sobre los codos la manta resbalándole del hombro. «Si esos hombres regresan», dijo, «no vendrán solo 2 caballos». «Lo sé», respondió Jed manteniendo el tono sereno, aunque la idea le revolvía el estómago. No era tan ingenuo como para creer que podría enfrentar a una partida solo, pero menos aún era capaz de entregarlas. «Si llegan, estaremos listos». Maribel lo estudió largo rato antes de lanzar la pregunta que él no esperaba. «¿Por qué te importa lo que nos pase, Jed?», la sostuvo con firmeza, «porque a nadie le importó lo que le pasó a Evangeline. Y juré que no volvería a ser ese hombre». Ella no respondió enseguida. En vez de eso, alargó la mano y rozó la suya. El contacto fue leve, pero se quedó ahí. Para un hombre que había vivido en puro silencio aquel gesto, fue más fuerte que las palabras. Esa noche Jed tendió su jergón junto a la puerta como siempre con el rifle al alcance. Pero Maribel arrastró su manta y sin decir nada se acomodó cerca de él, no al otro extremo de la cabaña. Sus hombros casi se tocaban lo bastante cerca como para que él sintiera el calor de su presencia. Mientras el fuego moría en brasas, Jed escuchaba la nieve deslizándose del techo, el silencio profundo del bosque y la respiración tranquila de las 3 mujeres bajo su techo. Las preguntas seguían sin respuesta. ¿Quiénes eran exactamente esos jinetes? ¿Cuántos? ¿Cuándo volverían? Pero por primera vez, Jed tenía clara una certeza. Ya no se trataba de sobrevivir al invierno, sino de cuidar algo que valía la pena. La mañana siguiente amaneció con un resquicio de luz, una franja pálida sobre el claro nevado. Jed salió con el rifle colgado bajo, recorriendo el límite del bosque como quien revisa sus cercas con calma, sin confiar en el silencio. Las huellas del día anterior aún lo inquietaban. 2 jinetes rondando su tierra significaban ojos vigilando. Se inclinó a estudiar la nieve. La caída nocturna había suavizado las marcas, pero no las borró. Quienquiera que fueran, no estaban lejos. Dentro de la cabaña, Maribel removía la olla de frijoles sobre la estufa. Había comenzado a trabajar junto a él en cosas pequeñas. Sus movimientos eran más lentos pero seguros. Delilah y Esther doblaban lo poco de ropa que tenían cosiendo lo necesario. Hablaban poco delante de él, pero en susurros entre ellas se contaban lo que aún no querían compartir con Jed. Él no se molestaba, entendía ese instinto. Cuando regresó rifle en mano, Maribel lo miró directo. «¿Otra vez huellas cubiertas por la nieve, pero aún se notan?», contestó apoyando el rifle en la pared. «No me gusta que se acerquen tanto. Los hombres no vienen tan arriba en invierno sin motivo». El gesto de ella se endureció. Miró a sus hermanas y luego a él. «Tarde o temprano llegarán hasta la puerta». «Puede ser», dijo Jed sin alarma, solo constatando. «Y si vienen, yo hablaré. Ustedes se quedarán atrás». El mentón de Maribel se tensó. «No somos niñas. Podemos plantar cara». «Ya se mantuvieron en pie bastante tiempo», replicó él fijo en sus ojos. «Si las ven, tratarán de arrastrarlas de vuelta. Eso no pasará». Las palabras pesaron en el ambiente. Tras una pausa, Maribel asintió apenas. No era rendirse a la debilidad, era ceder al acto de confianza. Al mediodía la nieve se había suavizado, y Jed abrió camino hacia el montón de leña. Maribel insistió en ayudar cargando piezas pequeñas en los brazos. Cuando resbaló en un tramo helado cerca de la puerta, Jed la sostuvo del codo firme. Ella lo miró el rostro a un palmo del suyo en el aire gélido. Por un momento ninguno se movió. La manta se le había corrido del hombro, y la mano de él se afianzó antes de soltarla. Maribel se enderezó, ajustó el rebozo y sin decir palabra recogió otro leño.
Jed sintió el calor en el pecho mucho después. Al caer la tarde, el sonido de cascos quebró la calma. Esta vez no rondaban, venían directo por el sendero. El cuerpo de Jed se puso rígido. Tomó el rifle y revisó la recámara con el movimiento aprendido. Maribel se congeló donde estaba, luego llevó a sus hermanas hacia el rincón más apartado. Un golpe retumbó en la puerta. Con el corazón firme, Jed avanzó el rifle bajo pero listo. Abrió lo justo para mirar. 2 hombres montados lo esperaban en el claro. Eran desconocidos para él. Uno llevaba un abrigo militar raído, el otro un sombrero ancho que le cubría casi todo el rostro. Sus caras eran ásperas, sin afeitar los ojos, hurgando la cabaña detrás de Jedediah Jed Crawford. «¿Has visto pasar por aquí a 3 mujeres apaches?», preguntó el del abrigo de caballería con un filo en la voz propio de quien está acostumbrado a mandar. «Se nos perdieron hace una semana, nos pertenecen». La mano de Jed se apretó en el rifle. Dio un paso y llenó con su cuerpo el marco de la puerta. «Por aquí no ha pasado nadie», dijo frío y sereno. El hombre entornó los ojos estudiándolo. «Curioso, las huellas llevan hasta este rumbo. ¿Seguro que no las escondes?». Jed lo sostuvo con la mirada sin pestañear. «Vivo solo. La nieve tapa muchos engaños en este monte. Persigues sombras». Tras él escuchó el leve crujido del piso. Maribel Ashford se había movido, aunque guardó silencio. Rezó para que se mantuviera atrás. El del sombrero escupió sobre la nieve y masculló. «Volveremos a pasar. Y si descubrimos que mentiste…». Dejó la amenaza colgando. «No lo harán», respondió Jed, la voz más baja, dura como piedra. El aire quedó tenso. Los caballos resoplaban pateando la nieve. Finalmente los hombres giraron las riendas y se alejaron hacia la sierra. Jed no bajó el rifle hasta que el eco de los cascos se perdió en los árboles. Cerró la puerta de golpe, echó la tranca respirando agitado. Al volverse, Maribel lo miraba. Sus ojos eran agudos, pero en ellos brillaba algo nuevo, alivio, y algo más profundo que no intentó ocultar. «Arriesgaste tu vida», dijo. Jed apoyó el rifle contra la pared. «No, hice lo que debía hacerse». El silencio que siguió no fue pesado, sino cargado de certeza. El peligro estaba más cerca, pero también el lazo entre ellos. Esa noche, con el fuego menguando, Maribel se sentó junto a él, no enfrente. Sus hombros se rozaron, un gesto callado de que viniera lo que viniera, lo enfrentarían juntos. A la mañana siguiente, los jinetes no regresaron, pero Jed sabía bien que no se habían rendido. Hombres como esos no soltaban la presa. Volverían, y cuando lo hicieran, él debía estar preparado. Se levantó temprano, revisó el rifle 2 veces, apiló más leña dentro de la cabaña para que las mujeres no tuvieran que salir. Sus movimientos eran tensos, cada gesto cargado de decisión. Dentro, Maribel lo observaba. Sus hermanas se mantenían cerca del fuego, pero ella se quedó de pie junto a la mesa, el rebozo sobre los hombros. Al principio no habló, solo estudió cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus ojos se movían al ventanal cada vez que el viento cambiaba. Al fin preguntó. «¿Contra cuántos hombres puedes resistir?». Jed la miró fijo. «Contra los que haga falta». Ella negó con la cabeza, no dudando, sino con la misma terquedad que él cargaba. «No deberíamos dejarte pelear solo. No somos indefensas». Él dudó, midiendo las palabras. «Lo sé, pero si llega el momento yo saldré a pelear. Tú cuida de tus hermanas adentro. Así es como resistimos». La frase cayó como piedra, dejando la sala en silencio. Maribel, tras un largo respiro, asintió apenas. No era rendirse, era aceptar confianza. La jornada se estiró, cada ruido afuera cargado de tensión. Al caer la tarde, el sonido volvió cascos. Esta vez no rondaban, venían directo. El estómago de Jed se anudó. Tomó el rifle y comprobó la recámara. Señaló a Maribel y a las muchachas hacia el rincón. «Agáchense. No se muevan a menos que lo diga». El golpe en la puerta sacudió la madera. Jed abrió lo justo para ponerse en el marco. 4 hombres aguardaban en el claro, rifles al hombro. Reconoció al del abrigo de caballería. «Nos mentiste», lanzó el hombre, voz cortante en el aire helado.
Las huellas llevan directo a tu puerta. Entréganoslas y te dejamos con vida. Jed alzó el rifle apuntando al pecho del hombre. Aquí nadie les pertenece. Siguen de largo o no seguirán nunca más. El tipo bufó con sorna. Un hombre contra 4. El dedo de Jed descansaba firme en el gatillo. Pruébame. El tiempo se detuvo. Los caballos escarbaban la nieve. Tras él oyó la respiración de Maribel contenida pero firme. Sabía que lo miraba confiando en cada latido. El del abrigo escupió. No vale la pena. Medio muertas ni valen. Pero ya te marcaste, Crawford. En el pueblo sabrán de esto. Tiró de las riendas y los demás lo siguieron murmurando. En segundos, los cascos se perdieron entre los árboles. Jed no bajó el rifle hasta que el bosque los tragó. Cerró la puerta, echó la tranca el pecho subiendo y bajando con fuerza. Al girarse, Maribel estaba allí con sus hermanas detrás. En 3 pasos cruzó la sala y apoyó la mano en su pecho firme, aunque él no se tambaleaba. «Volverán», susurró. «Tal vez», respondió Jed cubriendo su mano con la suya. «Pero no las tendrán». «No por mí», dijo ella sin apartar la mirada. «Elegimos quedarnos», añadió con voz clara. «Todas nosotras», dijo Maribel Ashford, mirando a sus hermanas. Delilah Boone y Esther Whitlock asintieron firmes antes de que ella volviera a clavar los ojos en Jed. «Este es nuestro hogar ahora. Si llega el peligro lo enfrentaremos aquí». Las palabras se quedaron flotando en la cabaña como un destino escrito. En el pecho de Jedediah Jed Crawford algo se movió. Ya no era solo deber ni peso, era pertenencia. Las había cargado desde el lecho del arroyo porque no pudo abandonarlas. Y ahora ellas elegían quedarse porque tampoco se irían de su lado. Aquella noche la cabaña estuvo más cálida que nunca. Delilah y Esther reían bajito mientras preparaban una comida sencilla, y Maribel se sentó junto a Jed en la mesa más cerca que antes. Cuando colocaron los tazones, no hubo ya un hueco vacío en la mesa. Cada lugar estaba ocupado. Más tarde, cuando el fuego se apagaba despacio y la nieve golpeaba las paredes, Jed permanecía sentado con Maribel a su lado, su mano descansando sobre la de él. Por primera vez, desde la muerte de Evangeline Hart, no sintió el silencio hueco del bosque apretándole el alma. Sintió un hogar frágil quizá, pero verdadero. El peligro podía regresar en cualquier momento, esos hombres podían volver. Pero por ahora la cabaña se mantenía firme. La estufa ardía constante, y la decisión estaba tomada, eran una familia, y Jed sabía que daría hasta el último aliento por conservarlo así. Y por primera vez en años, cuando el fuego se redujo a brasas, cerró los ojos y se permitió descansar. No como un hombre solo, sino como un hombre que volvía a tener casa. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a quedarte con nosotros para descubrir más relatos verdaderos del lejano oeste. Historias que honran la resistencia a la ternura y el espíritu que Dios puso en aquellos que abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y acompáñanos una vez más a recorrer esta tierra indomable. Muchas gracias.